Seguimos en Upao Noticias, siempre en vivo. Son las 5 de la tarde con 49 minutos. Vamos a conversar ahora sobre las elecciones que ya están próximas a desarrollarse a fin de año en nuestro país. Elecciones municipales, provinciales y también para elegir a los gobernadores en las respectivas regiones del país. Vamos a dialogar con la licenciada Dinka Huaccha. Ella es la gestora de la Oficina Regional de Coordinación Trujillo, que pertenece a la Oficina de Procesos Nacional de Procesos Electorales, OMPE, para que nos comente cómo va este proceso de fiscalización, de verificación de las elecciones internas en los partidos, agrupaciones políticas que van a participar de las elecciones. Licenciada Huaccha, bienvenida a Upao Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindas para llegar a los televidentes e informar acerca de las elecciones internas 2022. Este proceso de elecciones internas se inició con la convocatoria por parte de las organizaciones políticas de participar en las elecciones internas programadas para el 15 y el 22 de mayo. El proceso o el periodo de convocatoria terminó, ¿no? Concluyó, y solo aquellas organizaciones políticas que han convocado en el periodo indicado podrán participar de las elecciones internas y elegir a las listas de candidatos que las representarán en las próximas elecciones regionales y municipales del 2 de octubre próximo. Así es. Esto es importante comentar, licenciada Huaccha, porque ya hemos visto que en gran parte de la ciudad se están ya difundiendo algunos mensajes, propaganda electoral, donde aparecen ya candidatos para ciertas alcaldías distritales, provinciales y hasta para el gobierno regional. Esto involucraría pues una confusión en el público porque todavía tiene que esto pasar por un proceso interno, ¿verdad? Efectivamente, los candidatos oficialmente serán elegidos en las elecciones internas del 15 al 22 de mayo, donde participarán las organizaciones políticas en la fecha que le corresponda, dependiendo la modalidad de elección que haya determinado en la convocatoria. Ahora, ¿cuáles son estas modalidades para que el público conozca, por favor, muy brevemente? Las modalidades son dos. La modalidad directa, que es a través de afiliados, que participan las organizaciones políticas el día 15 de mayo. Únicamente el 15 de mayo participan en esta única fecha aquellas organizaciones políticas que han determinado la modalidad de afiliados, donde los afiliados de estas organizaciones políticas van a sufragar, un afiliado, un voto, van a elegir a las listas de candidatos de esas organizaciones políticas. A diferencia de la segunda modalidad, que es la modalidad de delegados o modalidad indirecta, cuyas organizaciones que hayan elegido esta modalidad participan en las dos fechas. El 15 de mayo, los afiliados de estas organizaciones políticas eligen a los delegados. Estos delegados elegidos el 15 de mayo sufragan el 22 de mayo para elegir a los candidatos. Esa es la diferencia. Para la modalidad de afiliados solamente participan el 15 de mayo y la modalidad de delegados participan el 15 y el 22 de mayo. Bien, ahora también a quienes resulten elegidos en los procesos internos, que muy bien usted los ha descrito, de los partidos políticos, agrupaciones o movimientos, tendrán que ir acompañados de sus respectivas listas o planchas, como se dice, electorales, ¿verdad? Para que puedan ser elegidos ya en comicios generales, conjuntamente con sus regidores, el caso para las municipalidades y también el caso para los consejeros regionales para las gobernaciones. Así es, efectivamente nos encontramos en la conformación, en el periodo de conformación de las listas de candidatos, ¿correcto? Estas listas de candidatos se tienen que definir por cada organización política y requieren en el caso de las organizaciones políticas que participan en la modalidad de afiliados, solo sus listas de candidatos. Y la otra modalidad de delegados requieren definir su lista de delegados y su lista de candidatos para las elecciones internas de mayo. Ahora, hasta la fecha, licenciada Huaccha, ¿qué partidos o agrupaciones
han tenido ya un acercamiento con ustedes para poder garantizar la transparencia de sus actos o comicios internos? Bien, a nivel nacional, le comento, convocaron a elecciones internas de los 18 partidos políticos, convocaron 17. Sin embargo, hace 2 semanas renunciaron 2 partidos políticos que se encontraban en proceso de inscripción. Por lo tanto, a la fecha solamente participarían 15 partidos políticos a nivel nacional. En el caso de los movimientos regionales, de los 208 movimientos regionales participan o convocaron a elecciones internas un promedio de 150, dentro de los cuales se encuentran los 6 movimientos regionales de la libertad, ¿correcto? Los cuales 4 corresponden a organizaciones políticas que se encuentran registradas en el ROP y 2 que se encuentran en proceso de inscripción. Bien, ahora también es importante que el público conozca cómo va a ser el proceso para la determinación de los miembros de mesa. La norma indica en la resolución jefatural 1639 del 2021 de OMPE, incluye el reglamento electoral para las elecciones internas. Así es que se precisa con respecto a la elección de miembros de mesa que estos serán determinados, serán elegidos por cada organización política que participe. ¿Correcto? Entonces, en el artículo 18 dice, por ejemplo, que la organización política designa a las afiliadas y o afiliados que asumirán el cargo de miembro de mesa. Corresponderá además a la OMPE determinar el procedimiento para la asignación de miembros titulares y suplentes. Efectivamente. Entonces, ellos van a designar quiénes serán los miembros de mesa que asumirán las diferentes mesas de sufragio que se determinen para cada organización. Recordemos que si bien es cierto, las elecciones internas se llevarán a cabo en 2 únicas fechas a nivel nacional, ¿correcto? Son en realidad 168 elecciones porque cada organización política representa una elección diferente para la OMP. Muy bien, entonces, ya para culminar, nos repite, por favor, licenciada Huacha, las fechas de elecciones internas y cuáles son los plazos para que estos partidos políticos, agrupaciones o movimientos puedan formalizar sus candidaturas internas. Bien, las fechas de programación de las elecciones internas son el domingo 15 de mayo, que sufragan las organizaciones políticas que participan por la modalidad de afiliados y las organizaciones políticas que participan por delegados. Ambas modalidades sufragan el domingo 15 de mayo. En el caso en el caso de la modalidad por afiliados, únicamente participan esa fecha, pero la modalidad de delegados implica una fecha más, que es el siguiente domingo 22, donde los delegados elegidos el 15 de mayo votan para elegir a sus candidatos. Esas son las 2 fechas que se van a nivel nacional, se van a llevar a cabo las elecciones internas a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Y que ha delegado esta función en las oficinas regionales de coordinación, que somos 19 a nivel nacional, y a manera de poder coberturar todo el territorio patrio, se han complementado con 9 puntos focales de coordinación. Y una última pregunta, para que puedan participar en las elecciones internas, ¿quiénes sufragan? ¿Militantes de estos partidos o puede ir cualquier ciudadano que simpatice con el partido o ideología política? Muy bien. Las elecciones internas de las organizaciones políticas tienen como protagonista a estas organizaciones políticas y únicamente votarán los días 15 y 22 de mayo los afiliados de las organizaciones políticas, ¿correcto? Los afiliados que votarán el 15 de mayo para elegir a los candidatos o elegir a los delegados, según corresponda a la modalidad de elección, pero únicamente votan los los afiliados. Y estos señores afiliados son los que están empadronados en los respectivos partidos al interno y que ustedes verifican eso, ¿verdad?
Bien, en cuanto al padrón electoral, efectivamente nos encontramos en esta parte del cronograma electoral en proceso de verificación del padrón electoral de cada una de las organizaciones políticas. ¿Quién tiene a cargo esta tarea? Pues el Registro de Identificación y Estado Civil tiene a cargo la labor de verificación del padrón electoral de cada una de las 168 organizaciones políticas que participarán en mayo, ¿no? Conforme el RENIEC valide estas listas de candidatos, estas listas de afiliados, posteriormente será trasladado al Jurado Nacional de Elecciones, ¿correcto? Para que pueda aprobar los padrones de afiliados de cada organización política. El Jurado Nacional de Elecciones tiene un periodo entre el 15 y el 25 de marzo próximo en este mismo mes para aprobar progresivamente los padrones de afiliados de cada organización política y comunicar a la OMPE dentro de las 24 horas posteriores a esa aprobación. Porque el insumo principal para la OMPE es el padrón de afiliados de cada organización política que le va a permitir determinar la cantidad de electores por cada organización, organizar la cantidad, distribuir la cantidad de mesas de sufragio y locales de votación para cada organización política. Perfecto, licenciada Huaccha, muy amable por esta información y nos confirma entonces, luego de este proceso interno vienen las elecciones generales, regionales y municipales el 7 de octubre. ¿Está confirmada la fecha, por favor? La fecha de octubre es el primer domingo del mes de octubre, sería el domingo 2. 2 de octubre confirmado entonces. Son las elecciones regionales y municipales en donde podrán participar las listas de candidatos ya registradas formalmente con el Jurado Nacional de Elecciones, pero uno de los requisitos para participar como candidatos, como listas de candidatos en las elecciones regionales y municipales de octubre es que estos candidatos, que estas listas de candidatos hayan sido elegidas en las elecciones internas de mayo próximo. Entonces, el resultado de estas elecciones internas, la designación o la elección de estas listas de candidatos constituyen uno de los requisitos que requiere, que exige el Jurado Nacional de Elecciones para que la lista sea aceptada como tal para el proceso de octubre próximo. Bien, muy amable, licenciada Dinka Huaccha, estuvo en UPAO Noticias informándonos sobre los procesos internos para las próximas elecciones regionales y municipales del domingo 2 de octubre a nivel nacional. Gracias, muy amable, licenciada Huaccha. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa, 6 de la tarde con 2 minutos y regresamos con la parte final de UPAO Noticias.